Bienvenidos, buenas noches. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Con todas las dificultades, Colombia logró ahí más o menos en medio de la pandemia la reactivación. Ahí a la colombiana. Nos hemos adaptado, volvieron muchos trabajos, de las cerca de 5 millones de personas que perdieron sus empleos durante la pandemia, ya más de la mitad los han recuperado. Falta mucho, pero ya muchos han recuperado. El Congreso, con tumbos y protestas, está legislando, ahora a la carrera. El presidente Iván Duque sigue gobernando y sigue presentando en televisión. Para reactivar el comercio hubo días sin IVA y hasta los madrugones están madrugando. Todo con una gran excepción. Colombia se fue de largo en el 2020 sin reactivar los colegios, especialmente los colegios públicos, donde estudian el 80% de los niños colombianos, tuvo una reactivación prácticamente nula. Si miramos atrás, esta creo será una de las deudas más importantes de la pandemia. El bienestar de los niños, por los que se hacen leyes de cadena perpetua, se lanzan candidaturas y se benefician figuras políticas, ese bienestar fue dejado en último lugar en las prioridades de esta pandemia. ¿Por qué hay que decir que para la mayoría de los niños, estos niños, especialmente para los más pobres, la pandemia significó casi una desescolarización de facto? Menos del 40% de los que estudian en colegios oficiales tiene acceso a Internet, según las cifras del Ministerio de Educación. Estamos hablando de millones de familias como la de John y Lisette, que viven en una vereda de aquí, de Bogotá, de Ciudad Bolívar. No tienen computador y con ese celular hicieron este año escolar ambos, con un celular compartido entre dos y con datos de un plan prepago. Y eso que este es el caso de Bogotá, imagínense cómo fue en el resto de Colombia y en la Colombia rural para esos efectos. Sobre todo cuando estamos enfrentando una enfermedad que afecta, ya lo sabemos, sobre todo a los más viejos. Creo que el sector educación, desde los municipios, las secretarías de educación, el ministerio, los maestros y los sindicatos no estuvieron a la altura para defender los derechos de los más jóvenes de la sociedad. De esto hablaremos en el programa de hoy, pero déjenme antes hacer una nota aparte, una nota triste. Este fin de semana conocimos de la muerte de Luis Calle. Muy probablemente ustedes no saben quién es ni lo han visto, pero todos de seguro han visto lo que él hacía. Luis Calle es quizá la persona que más sabía de televisión en Colombia. Era el vicepresidente operativo de Caracol Televisión, trabajó también en RCN, en un negocio que tiene tanto show. Luis Calle sabía ponerlo en una pantalla y venderlo. Sabía de cables, de formatos, de satélites, de emisión, producción del negocio y de las audiencias. Se fue un grande del detrás de cámaras de esta industria que aquí en Zona Franca tanto queremos, detrás de cámaras, que es donde sucede lo más importante. Desde acá mandamos un saludo a su familia y a la familia de Caracol Televisión. Ahora sí, aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche desde Bogotá, son las 9:04. Hemos hecho, yo creo que cerca de 3 o 4 programas durante esta pandemia acerca de la reactivación escolar. Terminamos el año y se avanzó muy poco en ello. Esto tiene consecuencias de carne y hueso sobre millones de niños y niñas de Colombia. Creo que más allá de que uno eche cifras y datos, verlo de primera mano, ver las historias es lo que cuenta y lo que habla del tiempo que se ha perdido durante este año. Aquí va esta nota que hizo Felipe Agudelo, nuestro periodista de Zona Franca, acerca de cómo vivieron su año escolar dos niños bogotanos de la localidad de Ciudad Bolívar. Ahí va. El celular que utilizamos es este. Este año Lisette hizo octavo y John cuarto de primaria con este celular. Los papás de Lisette y John Ramírez cultivan papa en la vereda Pasquilla de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Lo utilizamos para ambos porque el celular que él tiene no nos da la capacidad. Entonces, la aplicación por la cual tenemos que entrar se llama Son. Es una aplicación que gasta demasiado internet. Para poder entrar nos tocaba recargar aproximadamente un promedio de 30.000 pesos.
Pero recargar 30.000 pesos semanales no es el único problema con el que tuvieron que lidiar los hermanos Ramírez Calderón. Hay veces no podemos entrar por la conexión del internet, no tenemos datos, no tenemos ya para recargar. Tenemos que buscar la manera de entrar. Nosotros estamos yendo donde mi mamá y entonces pues allá nos conectamos con datos, pero pues no duraban mucho tiempo. A lo largo de este año pandémico, así se dieron maña a estos bogotanos para hacer 2 años académicos en un solo celular. Nos toca decirle al profesor o a la profesora que nos dé permiso de salirnos a la reunión para poder entrar el otro. Unas veces entro yo, otras veces entra él. Cuando podemos, pues entramos juntos, aunque no se puede. Precisamente para facilitar las tareas y el acceso a Internet de los estudiantes, hay iniciativas gubernamentales que le prestan tablets a los estudiantes. No fue el caso del Colegio Rural Pasquilla, un colegio público de la ciudad más rica de Colombia. Nos prestaron el año pasado, todo el año nos prestaron computadores y tablets para investigar las tareas. Este año de pandemia, en la cuarentena, desde que comenzó la cuarentena, no volvieron a prestar. Con todas estas dificultades, Lisette y John lograron arreglárselas para estudiar, pero ¿qué tanto aprendieron? Tenemos que buscar la manera, como mis primas o algún familiar que nos explique, porque los profesores muchas veces ya no nos explican. Uno entiende más con las profesoras, así frente a frente, nos explican. A cambio, en las reuniones dura 1 hora y no nos explican más. ¿Tú sientes que este año con pandemia aprendiste más o menos? Un poquito menos. Según cifras del DANE, solo el 37% de los estudiantes de colegios públicos tienen acceso a Internet. Por eso, la virtualidad para los más pobres es casi sinónimo de desescolarización. ¿Sigan? Este par de hermanos no solo extraña la educación presencial. Me hacen falta mis compañeros, aprendo más. Como decir, jugábamos, como por decir, allá tenemos una huerta rural del colegio, entonces allá jugábamos, sembrábamos. Pasar con ellos, el recreo, entre ellos nos ayudábamos con trabajos. Entonces uno mucho extraña eso. Un año perdido es mucho para alguien como John. Con solo 10 años, ya ha vivido el 10% de su vida en un país que no fue capaz de reactivar la educación en esta pandemia. Para empezar a hacer el balance de la educación este año, tengo el gusto de estar acompañado esta noche por la secretaria de Educación de Bogotá, la ciudad más grande de Colombia. Edna Bonilla es doctora en Contaduría Pública, ha sido secretaria de Hábitat y cree en el poder de la educación. Edna, un gusto que nos acompañe, muchas gracias. Hola Daniel, muy buenas noches, un gusto como siempre estar compartiendo contigo y con los televidentes. Secretaria, me imagino que yo sé que ustedes intentaron de todo, que está el apoyo del aula, que hay programas, que hay de todo, pero termina el año usted con un poquito de frustración por lo poco que se logró avanzar en este campo. No, termino el año con la satisfacción de haber garantizado el derecho a la educación de los niños, de las niñas, de los jóvenes, unos maestros muy comprometidos, unos maestros que se resignificaron, que buscaron, que dieron todo de sí para garantizar el derecho a la educación. Efectivamente, la virtualidad pues es la gran deuda en educación, es uno de los complementos para el derecho fundamental de la educación. En Bogotá, efectivamente, el colegio que ustedes acaban de mostrar es uno de los colegios de las zonas rurales que nosotros tenemos, en donde la misma zona pues tiene grandes dificultades para virtualidad, pero en lo que hemos hecho esfuerzos, pero sobre todo en el que pues logramos que en el próximo año nosotros a partir del 25 de enero pues vamos a entregar tabletas, computadores a 100.000 niños y niñas de Bogotá. Entonces terminamos con una satisfacción, pero también con un anhelo muy grande de volver a la presencialidad. Sabemos que hemos tomado las decisiones de manera tranquila, de manera rigurosa, siempre guiados por los científicos que nos han dicho cuándo es bueno tener los colegios cerrados,
cuándo es bueno abrir, y nosotros estamos convencidos que a partir de enero del próximo año, pues los colegios tienen que estar abiertos. Se han perdido en algunas cosas, en muchas. Creo que vamos a hacer grandes esfuerzos en calidad, en temas socioemocionales, que son quizás de los que también más me preocupan, pero también hemos ganado en otros, en lectura, en familias más pendientes de los niños, de las niñas, Pues de su proceso de formación. en Entonces, desempleo ahora, femenino hemos ganado una cantidad, mujeres que no han podido volver a trabajar. Esta ruta de la reactivación que usted dice se ha hecho con mucha tranquilidad. A ver, las cifras que tengo disponibles de la Secretaría es que instituciones educativas habilitadas hay unas 300 para empezar a hacer este tema de la flexibilización. Pero uno mira dentro de las 300 y se da cuenta que de esas solamente hay 25 colegios oficiales, ¿cierto? Del resto son jardines infantiles y colegios privados, 163, educación superior, obviamente en las universidades, educación para el trabajo y el desarrollo humano y sedes del SENA, apenas 25 colegios. Si yo pongo eso en contexto de todos los colegios que hay, que ya están habilitados, digamos, para estas jornadas flexibles, creo que ustedes es lo que les dicen. Dame la siguiente, Juanse, porfa. De los colegios que hay en Bogotá, los públicos, 29 están habilitados y 370 aún no. Con esta línea de tiempo parece muy improbable que muchos de estos colegios o que la mayoría de los estudiantes de los colegios públicos puedan reiniciar en enero. no, Daniel, en este momento tenemos 516 instituciones que ya están habilitadas para su reapertura. Bogotá ya terminó su calendario escolar. Yo solamente quiero recordarles que cuando empezó la pandemia, el 16 de marzo, que se cierran los colegios en el país, Bogotá es la única ciudad que decide no modificar su calendario y nosotros seguimos. Nosotros desde el 16 de marzo no modificamos el calendario escolar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Uno, pues nosotros ya estamos en el periodo de vacaciones, en el país se sigue porque ellos adelantaron las vacaciones para ese periodo de marzo. Entonces, Bogotá terminó su año escolar. Efectivamente, planeamos unos procesos distintos para los colegios privados que a partir del 7 de septiembre pudieron solicitar su habilitación. Con los colegios públicos lo que propusimos fue un plan piloto. Por eso estos 26 colegios que aceptaron ser plan piloto, pues tienen su reapertura. En este momento nosotros estamos ya en todo el proceso para que los 399 colegios a partir del 25 de enero puedan tener abiertas las puertas a sus estudiantes. Yo quiero hacer énfasis en algo. El año 2021 no vamos a tener un año 2021 como era la escuela, como era el colegio antes del 16 de marzo o como fue el 2019. Nosotros vamos a tener que enfrentarnos a que no vamos a tener el 100% de los niños de manera simultánea en los colegios. Nosotros vamos a tener que hacer unos modelos mixtos, flexibles, pero siempre garantizar. Solamente recuerdo algo. Bogotá hizo virtualidad, hizo radio, hizo televisión, hizo entrega de guías físicas a 263,000 niños de la ciudad. Entonces, obviamente, yo no voy a decir acá que no vamos a tener costos en calidad, costos socioemocionales, pero creo que hemos ido avanzando y sobre todo hemos garantizado el derecho a la educación. El reto es muy grande, estamos haciendo Secretaria, todas las... sí. Pero este derecho a la educación, déjeme, porque es que con las limitaciones que hay en el acceso a Internet, esta nota solamente mostraba un caso de la ruralidad, pero incluso las personas que no están por fuera, que tienen que conectarse, que no tienen Internet, estamos hablando de tal vez de millones de personas aquí en Bogotá que quedaron prácticamente desescolarizadas durante la pandemia porque la educación virtual es una desescolarización de facto para muchas familias. Entonces yo entiendo como que se trató de garantizar ese esfuerzo, pero estuvimos muy lejos de garantizarlo. Daniel, yo quiero hacer énfasis en algo. La escuela, el colegio en el mundo cambió. Todos los países tuvieron que cerrar las escuelas. Colombia no podía ser la excepción, pero ¿cuál es la obligación que nosotros tenemos? Que ya entendemos todos que nos toca convivir con este coronavirus, con esta pandemia, y no podemos seguir teniendo los colegios cerrados. Los países en Europa, fíjense, están haciendo cuarentenas, fíjense la decisión del gobierno, por ejemplo, alemán ayer, y han dicho,
Ojo, los colegios, ya aprendimos que los colegios no los podemos seguir manteniendo cerrados. Entonces vamos a tener que mantener colegios abiertos bajo estas medidas. Entonces, yo insisto, obviamente todos quisiéramos que los niños, las niñas tuvieran el acceso a la virtualidad, sobre todo en secundaria, porque es que la virtualidad tampoco va a ser la panacea. Un día me decía una profesora, ¿cómo le enseño yo a un niño en preescolar? No, de acuerdo. Que ahí nosotros tenemos problemas de deserción fuerte, a coger el lápiz en la virtualidad. Entonces, por eso Bogotá, pues con toda la aprobación del plan de desarrollo, nosotros vamos a entregar 100.000 tabletas o computadores en las zonas rurales, vamos a entregar computadores con contenidos precargados, y en aquellas zonas en donde podamos tener virtualidad, todo va a ir con su tarjetica para la conexión a la virtualidad. Es decir, tenemos que entregar el binomio completo. Sí. Bogotá va a ser la primera ciudad en entregar más de 100.000 tabletas y computadores a los niños y a las niñas. Y nuestro inicio es en la ruralidad. ¿Por qué? Porque Bogotá tiene una deuda con la educación rural histórica. ¿Cuál ha sido mi gran angustia? Que la pandemia no nos profundice las brechas. Esa es mi gran angustia. O sea, todos Pues ya las los niños, profundizó, secretaria. claro, de colegios públicos y de colegios privados, pues no aprenden lo mismo. Yo se los digo, mi hijo de 11 años que está en un colegio privado, ¿cierto? No está aprendiendo lo mismo, pero está aprendiendo otras cosas. Pe- Está leyendo más, está aprendiendo a hacer trabajo autónomo y demás. Entonces, a todos nos toca entender, yo no voy a negar que hay costos, pero son costos en el mundo que se están dando en educación. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de mitigar, de minimizar los costos, por ejemplo, los costos emocionales. Los No, niños se sienten tristes, ¿cierto? Hay depresión en muchos de los niños porque no tienen su colegio abierto. Entonces, las condiciones que nos llevaron a que tuviéramos los colegios cerrados, pues esto cambia todos los días. Nosotros estamos haciendo un monitoreo permanente. ¿Y qué estamos esperando? Que en enero podamos tener los colegios abiertos. Por eso tenemos que hacer adecuaciones. Ya estamos visitando 750 sedes, haciendo las adecuaciones a que haya lugar. Todos los protocolos de bioseguridad, los implementos de bioseguridad los entrega Bogotá, ¿cierto? Entonces, estamos haciendo todo este trabajo para que efectivamente los niños y las niñas tengan su lugar, su encuentro en el colegio. Secretario, usted me habla de la entrega de 100.000 tabletas el próximo año. Suena súper bien. Uno dice, bueno, ya llevamos casi 10 meses en pandemia. ¿Ya vale la pena? ¿Por qué no los mandan de regreso al colegio? Asumimos los costos de bioseguridad y las tabletas las dejamos para la próxima pandemia. Porque es que... No. ¿O usted piensa que es que esto va a ser un 2021 largo en el que la alternancia va a seguir siendo importante hasta el final del año, incluso después hasta el 2022? Sí, señor Daniel, yo creo que la virtualidad llegó para quedarse, nos está obligando a hacer transformación pedagógica, nos está obligando a que los maestros y maestras, por ejemplo, se actualicen mucho más. Hacer una guía no es tomarle la foto y ponerla en el WhatsApp, eso no es hacer una guía en virtualidad. Nos toca hacer procesos de acompañamiento, y por eso para nosotros, yo insisto, el 100% de los niños de manera simultánea no van a estar ni en un colegio público ni en un colegio privado, ¿cierto? A no ser de que tengamos unas áreas súper extensas en los que, por ejemplo, haya aire libre y demás. Los primeros meses del 2021, y pues hasta que no tengamos la vacuna y demás, vamos a tener que acomodarnos a este modelo en el que nosotros hemos llamado GPS, nuestra reapertura gradual, progresiva y segura, sobre todo segura para todos los miembros de la comunidad. Yo insisto, hay muchos costos y mal haría yo en decir acá que lo hemos hecho perfecto, que todo está muy bien y que no hay costos. No, hay costos, pero también hay ganancias, y Bogotá puede decir, hemos cumplido. Les voy a dar otro caso, la alimentación escolar. Bogotá es la única ciudad que mantuvo durante todo el año la alimentación escolar. Así los niños, por ejemplo, estuvieran en el receso de junio o en el receso de octubre. ¿Por qué? Porque consideramos que en este momento es sustantivo todo lo que tiene que ver con la alimentación. Entonces nos adecuamos rápidamente para que los niños pudieran tener su alimentación. Yo hubiese Sí. querido hacerlo más rápido, la entrega de los computadores. Desafortunadamente, al inicio del año, pues el tema de entrega de tabletas y computadores no estaba en la agenda de nadie. ¿Qué nos tocó?
ir al consejo, tener la aprobar presupuesto, adición presupuestal y aprobar el presupuesto 2021. Ya hicimos todos los procesos contractuales y a partir del 25 de enero pues vamos a entregar computadores a los más pobres. Déjeme terminar como por donde empezamos. Y entonces hemos hablado de los costos que tuvo que asumir la sociedad. Decidimos, por ejemplo, que en algún momento el costo era muy alto de cerrar el comercio, entonces hubo incluso jornadas de reactivación comercial como el día sin IVA. Sentimos que era demasiado costoso detener la protesta social, entonces tuvimos la minga en Bogotá. Sentimos que el costo sobre los niños era tan alto que propusimos un día para los niños, pero no logramos devolverlos al colegio. ¿No cree que los niños pagaron un costo muy alto por el resto de la sociedad? Sí, señor, yo creo que los niños, las niñas pagaron un costo muy alto. Nosotros, fíjense, los colegios privados también nosotros creímos que iba a haber mucho colegio privado que iba a regresar. Los papás no se sienten seguros para que sus niños vayan al colegio. Entonces, aquí nosotros, yo he dicho, la educación es la llamada a dar esperanza en esta sociedad, en el que en este momento la única certeza que tenemos es la incertidumbre. Nadie sabe, pero a nosotros nos toca pensar en los niños y en las niñas. Y entonces, a partir de enero, colegios abiertos, papás que entendemos que el autocuidado es fundamental, que los niños sí se contagian, que los niños no se enferman tanto, todas las estadísticas nos están diciendo, pero que a nosotros sí nos toca, es responsable con los niños y las niñas tener los colegios abiertos. No podemos seguir que los niños sigan asumiendo ese costo. De acuerdo. Afortunadamente hemos encontrado, y más en los últimos meses, unos maestros que dicen, listo, volvemos, sí están garantizados los protocolos de bioseguridad. Ahí va a haber una discusión interesante. Ese es un trabajo fuerte que tenemos, ya instalamos una mesa sí, señora, el mes pasado para trabajar con los maestros y maestras, con el sindicato más grande. Quédese por aquí que ahorita hablamos con la gente de FECODE a ver qué tantas garantías necesitan antes de volver al colegio. De pronto necesitan que se haga una reforma constitucional al sistema general de participaciones antes de que quieran volver a clase, pero eso será más complicado. Edna Bonilla es la secretaria de Educación de Bogotá y trae una promesa importante, y es que a partir de enero en Bogotá los colegios volverán a estar abiertos. Muchas gracias, secretaria, por aquí volvemos. Muchas gracias por su tiempo. Daniel. No, al contrario, gracias, y siempre de verdad es un placer estar contigo y bueno, siempre con los panelistas que invitas, que uno aprende mucho realmente, es muy interesante. Nosotros seguimos aquí. Es cierto lo que dice, de las 39.000 personas que han perdido la vida por el coronavirus, más o menos en Colombia, apenas 76 han sido menores de edad. 39.000 en total, apenas 76 han sido menores de edad. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, seguimos hablando de lo que creo yo ha sido tal vez la mayor falla de la reactivación en medio de la pandemia, la falta de reactivación de la educación, sobre todo la educación básica y secundaria. Y aquí un peso enorme recae sobre el Estado y sobre los colegios públicos. Por ejemplo, esta es la torta de estudiantes que van a colegios públicos y privados. Públicos son cerca del 80%. Es un sistema enorme, casi 8 millones de alumnos van a colegios públicos. Los privados, los no oficiales, tienen el 20%, con 2 millones. Y las diferencias de, por ejemplo, acceso a Internet entre colegios públicos y colegios privados de las personas, acceso a Internet público versus privado, por ejemplo, el 96% de los estudiantes de colegios privados dice tener un buen acceso a Internet, apenas el 37% de los niños de colegios oficiales. En términos de acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones, están muy parejos, pero yo creo que ahí hay un problema, y es que algunos tienen celular y otros tienen 2 computadores y 2 tabletas, y aquí parecen un poco similares. Para dar esta conversación nos acompaña esta noche Marta Rocío Alonso, que es vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de FECODE, el sindicato más grande de maestros que hay en el país. ¿Cómo está, Marta? Buenas noches. Bueno, buenas noches, un saludo así muy fraternal a todos los que en este momento nos escuchan, nos ven, y pues obviamente a ti, y gracias por la invitación.
Y la acompaña en esta discusión Isabel Segovia. Isabel fue viceministra de Educación, ha trabajado temas de educación, es columnista del diario El Espectador y ha insistido hemos insistido, creo que usted me convenció, Isabel, desde temprano, creo que y hemos fracasado. Hemos fracasado tristemente. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto otra vez, Daniel. Un saludo especial a Marta. Y pues nada, aquí haciendo fuerza para ver si abrimos estos colegios rapidito. Marta, dígame si no fracasamos todos. Es decir, yo creo que aquí decir, no, es que fue culpa de FECODE, fue culpa del ministerio, fue culpa de la Secretaría. Creo que la sociedad en general decidió que los más jóvenes, porque no se morían en la misma proporción que los más viejos, debían pagar los peores costos de esto y era no ir al colegio. Y en eso tenemos todos un poco de culpa. Bueno, yo creo que nosotros debemos de ver el problema integral. Nosotros incluso en el último comunicado que saca FECODE, ¿sí?, la semana pasada, precisamente decimos aquí, en este caso, vamos a decir, de la educación no es quién tiene la razón ni quién gana un contrapunteo. Esa no ha sido nuestra posición. Nuestra discusión es cómo jalamos para el mismo lado. Y nosotros hicimos propuestas desde el inicio. Obviamente, cuando se llamó la pandemia, con todas las inconsistencias, faltas de claridad, hoy estamos incluso en una condición pues más difícil frente al COVID por muchas situaciones que se están presentando, pero la discusión era cómo preparar desde el principio este regreso. Inicialmente no se tenía como claridad cuánto tiempo iba a durar, y posteriormente nosotros, cuando vimos que eso se estaba extendiendo, planteamos que deberíamos de generar una serie de condiciones, sabiendo las debilidades y dificultades que teníamos en el servicio educativo, el problema de agua potable, saneamiento básico, porque el problema principal es que puede ser que los niños, aunque en esta etapa se ha mostrado un número alto, mire la situación de Cali, no les impacte igual el COVID, pero resulta que sus familias y lo que transita, sí, y como la gente estaba, Sí. digamos, en un momento sin condiciones de sobrevivencia, pues todo el mundo se tiró a las calles y nosotros les hemos dicho, aquí hay que solucionar unos problemas que nos permitan privilegiar a los niños, dar garantías a las familias para que el punto esencial sea que los niños y las niñas asistan a clase. Pero es falso decir que los niños y niñas perdieron el año. Sí, hay muchas pérdidas, de muchas maneras, que podemos evaluar aquí en las diferentes poblaciones y comunidades, toda la gente que perdió el trabajo, la gente que no tiene condiciones y esto se refleja precisamente en las familias de nuestros niños, niñas, que somos los que atendemos fuertemente en la educación pública. Isabel, y aquí yo sigo escuchando una cantidad de argumentos que son argumentos importantes, es decir, sí, los niños no se mueren tanto o se mueren mucho menos, pero igual contagian, igual pueden contagiar a los padres. Y hay una cantidad de argumentos que ayudan a básicamente racionalizar que los niños estén pagando los costos mayores de esta enfermedad. De acuerdo. Yo creo que pues remontarse a marzo es complicado. Creo que muchos de nosotros, Daniel, en eso estamos de acuerdo, pues desde ese entonces fuimos muy activos en decir que pilas, que el tema de cerrar mucho tiempo no debería ser, que se tendría que estar evaluando, etcétera. El tiempo fue pasando, pasaron 9 meses, 9 meses que los niños han estado sin colegio, que la mayoría de los niños, y aquí es donde el problema se pone más agudo, yo sí creo que han sido de los que más duro han pagado el tema de la pandemia por falta de información, por desinformación, por miedo, por falta de solidaridad de los actores que están involucrados a quererlos atender, porque ellos no votan, porque ellos no pagan impuestos, porque desafortunadamente, y no quiero, digamos, entrar en una discusión muy tremenda acá con Marta, pero el sindicato no le respondió a ellos, le respondió a los profes mismos, que yo entiendo, yo no tendría por qué exponerse, pero eso es como decir que el personal de salud no va a las clínicas porque se está exponiendo al COVID. Entonces, a los niños fueron los últimos en pensar. Si yo sé que los maestros hicieron unos esfuerzos tremendos por hacer virtualidad, por hacer guías, por comunicarse con los niños, pero hoy sabemos que hay una cantidad de niños desescolarizados. Hoy vi unas cifras tremendas de América Latina, además de los más pobres, que eso es lo más grave. Están calculando que
el 50% de los niños más pobres de América Latina se desescolarizaron. Eso es una cifra altísima. Eso estaban diciendo que está comparado con la zona del Pacífico colombiana. Eso es una pérdida pues rotunda para el sistema educativo y para los niños. Son niños que con mucha dificultad se vuelven a recuperar al sistema y que además está pasando de 33 millones de niños a 42 millones de niños menores de 10 años que no pueden entender ni leer de corrido un texto. Entonces estamos echando para atrás como 20 años. Y todavía seguimos hablando de las condiciones adecuadas de las escuelas, pues yo espero que hayan mejorado muchísimo, pero incluso hablando del tema de saneamiento básico y de agua, pongamos a pensar estos niños que van a los colegios que tienen problemas de saneamiento básico. ¿Ustedes creen que en las casas tienen saneamiento básico? O sea, estaban más seguros en las casas que en los colegios, que probablemente se les iba a poder llevar agua de alguna manera o geles de alguna forma. Entonces, claramente los niños no pensamos, digamos, y fueron fuertemente sacrificados. Lo que usted habló al principio cuando hablábamos, el tema Latinoamérica, pues ha sido durísimo y yo creo que la deuda es gigantesca. Porque no es solo Colombia, estamos hablando de la educación de los niños. Voy a hacer una breve pausa, estamos hablando con Marta Rocío Alonso, que es vicepresidenta de FECODE, con Isabel Segovia. FECODE dice, FECODE exige la implementación de condiciones previas y verificables para privilegiar la vida de las comunidades educativas. Seguimos hablando de cuáles son esas condiciones previas después de comerciales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la reactivación que nos llegó, la reactivación de los colegios. Bogotá dice que quiere arrancar enero con colegios abiertos en un sistema gradual, responsable, de alternancia o flexibilidad. Sin embargo, desde el mayor sindicato de maestros de colegios oficiales dicen en un comunicado reciente, varios mandatarios locales y secretarías de educación presionan y tensionan en torno al tema de implementar la medida de la presencialidad bajo la modalidad de alternancia, subvalorando la vida, la salud, la educación y el trabajo en condiciones dignas. Estamos hablando con Marta Rocío Alonso, que es vicepresidenta de FECODE, con Isabel Segovia, experta en educación. Marta, quisiera entender entonces, ustedes exigen condiciones previas, verificables. ¿No estamos listos para arrancar en enero, al menos en Bogotá o en grandes ciudades, así como dice la secretaria de Educación? Bueno, nosotros ahí en el comunicado planteamos la necesidad precisamente de esa verificación y nos referimos a qué. Por ejemplo, a esta altura, después de 9 meses, como ha dicho la doctora Isabel, no deberían de estar ya instalados todos los lavamanos, adecuadas las situaciones de bioseguridad, los espacios físicos, la recolección de basura. O sea, ¿por qué en este país mejores condiciones para los sectores populares tiene que ver con algo imposible cuando sí se asegura el presupuesto para la deuda externa? Nosotros pedimos que se hiciera un ajuste precisamente para estos protocolos de bioseguridad pensando en la llegada de las instituciones, porque los maestros y maestras están muy desgastados también en lo virtual. Claro, no me imagino, pero Marta, entonces... quiero cerrar con algo que dice, privilegiamos. Se le pidió al gobierno lo de la renta básica, porque eso también una familia, los sectores a los que le iban a llegar, muchos, en su gran mayoría eran las niñas y niñas y jóvenes que atienden, de las familias que atienden a las comunidades, de manera que se privilegiara, como les decía, en la educación y en poder hacer la presencialidad. ¿Cuál es el debate de la alternancia? Que la alternancia significa dividir los grupos, ¿cierto? Y ya esa es la discusión hoy de cómo se organizarían los horarios. Si ustedes miran esa modalidad para garantizar mínimamente unas condiciones por el sobrecupo o por algunas situaciones de infraestructura, significa también un número adicional de maestros, como lo hicieron en muchos países que abrieron las escuelas, porque eso sí lo hicieron en Italia y en España, adicionaron plata para poder dividir los grupos. La alternancia significa que usted a todos les va a dar de a un poquito, y hemos hecho los ejercicios, y en últimas no va a solucionar el problema que nosotros necesitamos entrar para recuperar. Una parte de lo que no se pudo lograr este año es hacer un trabajo de refuerzo y nivelación, porque muchos niños y niñas obviamente no terminaron todos los logros mínimos que se establecieron en el año. Y entonces, Marta, déjeme meterle ahí, para no apretar más del lado de la cuña de FECODE, tal vez podemos volver un poquito acá. Yo creo que hay unas razones importantes ahí que traen ellos, y es decir, metieron plata en todo, menos en el tema de la educación, y creo que aquí hay un reclamo a las secretarías municipales y al gobierno nacional. Isabel, ¿ese es un reclamo justo? Yo creo que las deudas
del sector educativo con educación y con los maestros son infinitas, digamos, y en eso estamos de acuerdo con FECODE. Cuando FECODE sale a pelear porque haya mejores condiciones para los niños y para ellos mismos, yo estoy de acuerdo con ellos. El tema es que uno no puede sacrificar los niños porque ahora tenemos una deuda histórica de toda la vida que tenemos que compensar antes de que los niños vuelvan al colegio. Entonces, sí, yo creo que no se le ha puesto el foco, yo creo que aquí no es un problema solo de FECODE, hay un problema de los gobiernos, creo que no todas las entidades territoriales pueden ser manejadas de la misma manera, pero además también creo que nos estamos inventando una cantidad de cosas que ya el resto del mundo nos ha mostrado que no son necesarias. Entonces, me gusta este tema de la alternancia porque, pues, con razón dice Marta que se necesitan más docentes porque si toca dividir los grupos, estamos de acuerdo, pero lo que yo he estado mirando en Europa es que en Europa ya no están haciendo alternancia, los niños están yendo todos a los colegios todo el tiempo. Ahorita hay que sacar unas estadísticas en España interesantísimas, hablando de España, que fue que el 1.67 de las aulas que se abrieron desde septiembre, o sea, estamos hablando de 2 meses y medio completo, tuvieron COVID y fueron cerradas. 1.67. O sea, los entornos escolares terminan siendo entornos de protección para los niños y para los adultos. Y normalmente quien lleva el COVID a estos sitios es los adultos porque no se comportan responsablemente en sus entornos. Entonces, volvemos a la misma discusión. Yo digo, claro, tenemos deuda, seguramente no se le han metido los recursos. Creo que es una generalidad complicada de hacer porque sé que algunas entidades territoriales sí lo han hecho y otras no, pero que tenemos espacios. El tema de los colegios rurales, por ejemplo, todas las clases se podrían hacer afuera. Ahora la ventilación es lo más importante. Todas las clases se podían hacer afuera, se pudieron haber hecho desde el principio. Entonces, insisto que ¿por qué tenemos que sacrificar a una población por encima de todas las demás? Porque tenemos unas deudas con el sector que yo estoy de acuerdo que están. Y creo que estamos todos de acuerdo, Marta, pero cuando usted empieza a hablar de la deuda externa, me empieza a hablar de la deuda externa colombiana, y yo ya digo, pero a ver, FECODE es un grupo de maestros, ¿está interesado en la comunidad educativa o está interesado en tener una plataforma política para las elecciones del 2022? Y entonces me confundo, porque ya no entiendo entonces qué es ni para quién trabaja. Mira, ¿por qué? Porque nosotros participamos en las discusiones del presupuesto y llevamos unas apuestas para que se ampliara y precisamente se diera rápidamente esa inversión. Hay inversiones que son básicas, incluso lo decimos, hay cosas que no se pueden ahorita solucionar. ¿Qué cosas pedimos nosotros que se solucionen? Y por eso le decimos, cuando vemos el presupuesto y no se recoge una propuesta que llevamos formalmente al Congreso, porque por Dios, ¿a dónde vamos nosotros a decir que el presupuesto aquí o no? Y la doctora Isabel Segovia sabe todo el debate con el Sistema General de Participación. Sin embargo, el documento, si lo lees, Daniel, dice claramente, por ejemplo, nosotros les decimos que la plata que se da a los colegios, que se le asigna de gratuidad, se entregue directamente dinero y se invierta directamente en lo que se necesita. ¿Sí? Hay cosas sencillas, y lo digo por mi sede. Mire, yo hasta hace 2 años estaba en mi colegio, porque yo trabajo en Aranjuez, en Medellín. Mi salón tenía 38 niños y habían ratas en el patio y teníamos problemas todo el tiempo de sanidad. No hay aireación, no hay dónde poner niños porque el colegio es totalmente sellado en Medellín. Entonces uno dice, ahí es donde hay que entrar a intervenir para poder hacer una nueva institución. Y hay cosas que se podían haber hecho en estos 9 meses, incluso antes, para haber pensado en ese regreso. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo. E incluso les decimos, cojamos colegio por colegio y hacemos un trabajo de verificación para que se den obviamente en estas condiciones hay zonas rurales donde se puede organizar más rápido, otras que no, porque no tienen agua, ni siquiera corriente para garantizar las mínimas condiciones de aseo. ¿Cuál es la diferencia entre un sector y otro? Que aquí uno como maestro se hace responsable de un grupo de familias. La otra cuestión que estamos pidiendo es que haya un acompañamiento en las instituciones, porque de nada nos sirve a nosotros llegar en enero a tener clases con 15 niños presenciales, con otros 15 virtuales y con otros 15 por guía, Marta, porque en últimas va a ser mucha más sobrecarga laboral y no se va a poder generar un ritmo de trabajo. Obviamente, nosotros decimos, hay que buscar las formas de retornar. Y hay algo que tú me lo hacías en la pregunta, Daniel, cuando me invitaste al programa, que es el problema de cómo trabajar las afectaciones emocionales,
las afectaciones que han habido a la salud mental y a otros conflictos que a nosotros nos toca enfrentar. Pero entonces, y es que yo siento acá de nuevo, y creo que vamos a terminar donde empezamos, y es que para volver a reactivar los colegios habría que solucionar todas las carencias históricas, Isabel, que ha tenido. Las necesarias, urgentes para poder atender la población, y están diferenciadas, porque nosotros tenemos, voy a decirlo así, unas instituciones. Pero y es que yo leo el documento que usted articular y vincular al sistema de salud, al sistema escolar, adecuar un nuevo calendario escolar y currículos y horarios, respetar la jornada laboral, aumentar los recursos del PAE y el transporte escolar, ampliar la planta de personal docente, adecuar y adaptar las plantas físicas con inversiones nuevas en infraestructura y dotación. Pues es una lista de imposibles, sobre todo si la idea es... Son imposibles porque son recursos. Empezar en enero. A mí, Daniel y Marta, me gustaría que empezáramos en términos de estas condiciones, porque tuvimos muchos problemas. El transporte y otras cosas porque se dejaron de prestar o porque se cambió la modalidad. Lo que pasa es que cuando uno no está metido, eso toca prepararlo todo en vacaciones. ¿Por qué? Porque cuando lleguen en los colegios que empiece a haber esta condición, tiene que estar preparado. Frente a las plantas físicas, nosotros estamos hablando Isabel, de una conectividad de agua. Yo creo que ahí mismo diferenciamos. Hay cosas que es lo que hablamos del histórico que estamos Isabel. Y otras son las concretas para poder dar condición. No es igual un colegio donde tú tienes que Isabel, tienes 45. Que tome la palabra Isabel, que ya se me va a acabar el tiempo. Isabel. Sí, yo digamos, quisiera hacer una cosa como un poquito más propositiva porque, pues, digamos, ya nos tiramos 9 meses en esto, ya los niños sufrieron unas consecuencias tremendas. Y lo que me gustaría estar viendo, y ojalá uno pudiera convencer a FECODE detrás de esto, es que todos deberíamos estar trabajando hacia lo mismo para lograr efectivamente abrir lo antes posible. O sea, yo creo que ya esta discusión sobre abrir o no ni siquiera se debería estar dando, y en la institución educativa empezar a velar porque las condiciones empiecen a mejorar. Pero las cosas no van a mejorar si no volvemos, y los papás no van a terminar de tener miedo si no volvemos, y los profesores no van a dejar de tener miedo si no vuelven y se empiezan a dar cuenta que esos entornos escolares no son entornos de mayores riesgos. Entonces, a mí me parece que la discusión, ya más allá de quién fue responsable, no es sacar otra vez una lista de mercado, porque eso nadie lo va a poder cumplir ahorita. O sea, eso es como si le hubiéramos dicho a los hospitales, qué pena, no atendemos hasta que no tengamos todos los recursos. Eso no es cierto, esto es una emergencia y los niños están en mayor emergencia que todos los demás, de todas las demás población, y las mujeres que además se han tenido que quedar en casa y perdiendo el trabajo también están en una emergencia tremenda. Entonces, a mí realmente la proposición que yo le haría muy respetuosamente a FECODE y a Marta es que nos arremanguemos todos, nos vayamos a los colegios y empecemos a adecuar los sitios todos arremangados para que los niños se puedan volver y se empiece a ver que hay un interés real de FECODE por el bienestar de los niños y no simplemente por tratar de tener una cantidad de reivindicaciones que, como le digo, estamos absolutamente de acuerdo con ellas, pero no podemos seguir sacrificando a los niños a costa de que el Estado no les cumple. Y allá estaríamos, yo creo que en los medios de comunicación estaríamos mostrando las carencias y mostrando lo que hay que hacer para avanzar. El que puso fue España. Nosotros ni siquiera estamos apuntando, ojalá llegáramos a la misma condición de España y Italia, de relaciones técnicas que se conocen y acompañamiento. Estamos pidiendo cuestiones. Sí, pero arremanguémonos y vámonos para el colegio. ¿Y saben qué es lo que más hemos pedido? Marta, una mesa de trabajo me tengo para que ir. sentarnos y decir, hagamos un plan, empecemos por partes. Eso lo hubiéramos podido empezar. ¿Sabe desde cuándo, doctor, está la carta? Desde junio, pidiéndoles una mesa de trabajo para empezar a dar salidas uno a uno de lo que se pueda. Nosotros Marta, Isabel, se encuentran en el colegio, no se encuentran en las mesas de trabajo. Marta, Isabel, yo tengo que cortarlas acá porque me quedo sin tiempo. Definitivamente, Marta, vamos para el colegio y allá hablamos de las carencias, hablamos de lo que ustedes necesitan y lo hacemos con los niños en las aulas, que es realmente el fin último de todo el sistema educativo y la comunidad educativa. Le doy las gracias a ambas por volver acá y ojalá, creo que regresaremos en enero, de pronto regresamos con colegio. Me voy a hacer una... Vamos que realmente solucionemos rápidamente los problemas. Claro que sí. Muchas gracias a ambas. Para poder avanzar. Muchas gracias, Daniel. Saludos, Marta, y gracias a todos por la invitación. Vamos a la pausa, ya regresamos.
Seguimos en Zona Franca, 6 para las 10 de la noche. El tema del regreso a clases ha sido tan lento que ya hay personas hablando de la necesidad de una rebelión, la rebelión del menor. Esa es la propuesta de Camilo Solano. Camilo es músico, es tuitero y es rebelde, es padre de familia también. ¿Cómo está, Camilo? Buenas noches, gracias por su tiempo hoy. Hola, buenas noches, Daniel. Bueno, y entonces, ¿cómo es la rebelión? Y sí siento que la situación es tan difícil y tan lenta que hay que hacer algo excepcional. Sí, definitivamente ha tocado tomar acciones pues, más fuertes en busca de lograr que las voces y las necesidades de los niños y niñas de Colombia sean atendidas por el Estado, que durante pues, varios meses dejó atrás a toda esta población. ¿Cómo ha sido la falta de colegio para usted, para su familia? Y quiero que como usted me trate de ayudar a explicarle a los padres que todavía tienen mucho miedo, padres que si abrieran los colegios en enero, como ya hemos visto después de esta noche, que va a ser muy difícil, más allá de lo que prometa la gente de la alcaldía, al menos aquí en Bogotá, ¿por qué por qué habría que mandarlos al colegio? Pues los colegios siempre son mucho más de lo que nos imaginamos, que son más que una guardería, son un simple lugar en el que hacen amigos, aprenden letras y números, y ciertos conocimientos de memoria. Los colegios son un entorno de protección supremamente importante, tanto para el desarrollo social como para el desarrollo cognitivo. Son determinantes de la salud tanto a mediano y largo plazo. Muchos estudios que señalan las diferencias, digamos, la expectativa entre una persona que llega hasta cierta educación y otra que adquiere un nivel de educación mucho más alto. Sí, claro. Entonces, tenemos que ver también que no es una decisión que va a tomarse sopesando un solo riesgo, sino que debe sopesar muchos riesgos y a muchos. No podemos quedarnos en pensar en un solo riesgo del corto plazo, sino que hay que contemplar muchísimos más dentro de lo que más largo sería ese, pensar en que esto terminaría afectando la expectativa de vida, cuánto tiempo va a vivir nuestro hijo. Entonces, y las cifras apoyan la idea de que, Juanse, dame el de mortalidad por edades. Esta es una cifra que hemos mostrado desde el principio. El COVID o la COVID, como quieran, es una enfermedad, es un virus muy particular, y esa particularidad es que afecta de manera desproporcionada a las personas mayores de 50 años. Para abajo, digamos, en el rango de 50 a 59, apenas el 1.3% de los casos es letal, que igual es una letalidad alta, una letalidad que va a costar y que está costando miles de vidas, pero que sube de manera desproporcionada en la medida en que incrementa la edad de la persona, hasta el 14,8% según Statista en las personas mayores de 80 años. Pero en los menores de edad, sobre todo los niños más pequeños, entre 10 y 19, la tasa de mortalidad es de 0,2% según las cifras que tenemos. ¿Usted por qué cree que la cosa, y no ha sido, Camilo, una cosa solamente colombiana, ha sido un fenómeno casi que latinoamericano? En Europa fueron mucho más rápidos, incluso tomando riesgos que la gente decía eran temerarios, pero ¿por qué en nuestra región ha sido tan difícil? Pues en Europa también hubo ciertos problemas con algunas agremiaciones de docentes. En Estados Unidos también se ha visto un poco este debate, este intercambio que vimos bastante interesante entre Isabel y Marta, pero se ha solucionado mucho más rápido. Aquí han pasado demasiados meses en ese sin que haya pues ningún avance. Siento que es mucho por falta de comunicación. Es decir, el debate, la discusión está ahí, pero apenas se ha empezado a dar en algunos espacios como este que se ofreció ahorita. Entonces, pienso que ya, como decía también Isabel, no es momento de estar pensando en si regresamos o no regresamos, sino que tenemos que regresar. O sea, que regresen todos los que quieran volver, que igual no es que todas las familias no quieran enviar, hay muchas familias que sí queremos enviar nuevamente a los pueblos.
que pues estamos en toda la disposición de mostrar que los colegios son necesarios y son seguros. Camilo Solano es licenciado, es magíster en música, es padre de 2 niños, uno que ya debería estar entrando al colegio de 4 años. Camilo, muchas gracias por su tiempo esta noche y adelante en esa rebeldía. Todo el apoyo de por acá. Listo, muchas gracias. A nosotros se nos acabó el tiempo esta noche, por aquí hemos pasado, por aquí regresaremos. Vamos a ver si en enero podemos empezar a solucionar los problemas de la reactivación escolar con la reactivación escolar y no con hipótesis acerca de lo grave que sería volver o de las cosas necesarias que debe tener el país y que debe garantizarle a los maestros para poder volver. Muchas gracias por su tiempo esta noche. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.